8:37, ya está con nosotros Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, para conversar sobre el cumplimiento del gobierno con los trabajadores en el pago de compensación a ex servidores públicos jubilados. Ministra Núñez, bienvenida a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Muy buenos días a todo el panel que usted lidera, señorita Ponce, a las órdenes. Ministra, ¿cómo es este sistema de compensaciones de ex servidores públicos jubilados? ¿Cuál es el plan y qué es lo que se está cumpliendo por parte del gobierno? Bien, las personas que se acogen de manera voluntaria a la jubilación desde el año 2008 están obligados a las instituciones a entregar una bonificación por haberse acogido voluntariamente a la jubilación. Desde el año 2008, el cálculo para recibir esta bonificación se estima en salarios básicos unificados. En el año 2015 hubo una reforma, considerando el salario básico unificado congelado del año 2015. Pero desde el año 2016, aquí en Ecuador, pese a que esta es una obligación legal, se venía incumpliendo. Consecuentemente, como parte de este incumplimiento y también como parte de la política social, como el presidente Daniel Noboa Sin lo manifiesta, el cumplimiento de la justicia social a quienes por largos años, no se los ha atendido, el gobierno nacional comenzó a pagar la bonificación a aquellas personas que se han acogido a la jubilación de manera voluntaria. El año pasado, 2024, el gobierno nacional canceló un total de 244 millones de dólares. Y en este año, de lo que va del año 2025, hay un hecho que hay que resaltarlo, que consiste en que aquellas personas que fallecieron en el proceso de recibir este bono de compensación por acogerse a la jubilación voluntaria no lo venían recibiendo. El Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial en el mes de abril por disposición del presidente de la República después que estudiamos la normativa legal. Consecuentemente se hizo la campaña y a la fecha ya 134 familias han recibido la bonificación de sus parientes que fallecieron en ese proceso. En total, a las personas herederas de los jubilados fallecidos se ha pagado hasta el día de hoy $6.907.000. Y en total, en el año 2025, en el resto de pago de bonificaciones, hemos cancelado hasta el día de hoy 143 millones de dólares, con un total de porcentaje del 63%. Vamos a seguir recibiendo documentación como lo estamos haciendo y aprovecho este importante medio de comunicación para pedirles a todas las personas que son familiares de aquellos que fallecieron desde el año 2016 en este proceso de recibir esta bonificación por retiro voluntario, que se acerquen al Ministerio del Trabajo. Ministra, en otro tema, hace un par de meses el gobierno anunció el despido de 5.000 funcionarios públicos y un proceso de reducción, no es reducción del tamaño del Estado, pero una eficiencia en el tamaño del Estado y de hecho se procedía a juntar ministerios y quedaban una nueva estructura del Ejecutivo. ¿Qué novedades nos puede decir acerca del despido de estas 5.000 personas? ¿Han sido despedidas? ¿No han sido despedidas? ¿Han sido compensadas por esos despidos? ¿Cuál es la situación? Debo establecer lo siguiente. Cuando se emitió y entró en vigencia la Ley de Integridad Pública, en lo pertinente a la LOCEP, se reformaron dos sendos artículos, el artículo 60 y el artículo 80. El artículo 60 hizo una ampliación diferente al artículo 60 anterior. Esa ampliación, que consiste en un párrafo, determinó que el Ministerio de Trabajo reciba las peticiones de las instituciones del Estado para supresión de puestos o supresión de cargos, bajo tres elementos, como dice la norma, elementos relacionados a factores económicos, a factores administrativos y también a factores técnicos. El Ministerio de Trabajo, cuando se emitió esta ley,
procedió de manera inmediata a atender a 62 instituciones del sector público que enviaron las listas. El Ministerio de Trabajo emitió todas las resoluciones. Yo puedo dar fe y testimonio. De igual manera, puedo entregar la documentación como ha sido publicada también en medios de comunicación, que se desvincularon por supresión de puestos con los informes del Ministerio del Trabajo a 1.267 personas. De estas 1.267 personas, la sentencia de la Corte Constitucional no determinó efecto retroactivo. En derecho se conoce esta situación como derechos consolidados. En lo relacionado al Ministerio de Trabajo, yo como ministra de Trabajo procedí a cancelar aproximadamente $750,000 por efectos de liquidaciones, porque así lo establece la disposición primera de la LOCEP. ¿Qué ha sucedido en las otras instituciones del Estado en relación a los contratos ocasionales y nombramientos provisionales que fueron cesados? Ese informe no tiene el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo no registra los contratos y las acciones de personal de los servidores públicos. Ministra, buenos días. Oscar del Bruto le saluda. En otro tema, hace poco comentábamos esta decisión o este anuncio del presidente de mover el 13º sueldo a noviembre. Entonces, quisiera que nos comente usted un poco si esto es legalmente viable, si se puede hacer, y además cuáles serían los beneficios de una política así. Al tratarse del sector público, la información reposa tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas, así como también reposa en el Ministerio del Trabajo. Nosotros, como Gobierno Nacional, bajo la disposición del presidente de la República, debemos señalar lo siguiente como Ministerio de Trabajo. La mayoría de los funcionarios del sector público reciben mensualizado el 13º. Consecuentemente, la información reposa en el Ministerio de Economía y Finanzas. No es que va a darse un solo desembolso en el mes de noviembre exclusivamente por el anticipo del 13º. Este es un comportamiento que en el sector público y también existe en el sector privado, ya se encuentra registrado. No es ilegal de ninguna manera entregar un anticipo semanas antes de la fecha que está concebida en el Código del Trabajo. Ahora, ¿por qué lo realiza el presidente de la República y ante quienes se efectúa el beneficio de recibir anticipadamente el 13º? A los trabajadores activos del sector público, pero también a los jubilados. Las personas que se han jubilado y reciben sus jubilaciones mensuales por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también tienen derecho a recibir los 2 décimos, la 14ª y la 13ª, o 13ª remuneración, como se conoce. Ellos también van a ser beneficiados para recibir este derecho que está consagrado en el Código de Trabajo desde hace muchísimos años atrás. El beneficio económico indudablemente no solo se da por un tema de reactivación económica, se da porque los meses de fin de año siempre se conciben como meses de mucho gasto, pero también dentro de las finanzas de cada hogar se concibe el recibir el 13º ya no con el concepto original, que era el concepto del bono navideño, sino como una previsión de gastos que se efectúan en el mes de enero. Básicamente, en las personas que son jubiladas se hace mención al pago de los impuestos prediales y también en pagos de otra naturaleza que están concebidos dentro del movimiento económico que cada familia efectúa. Ministra, muy buenas, ¿cómo está? Le quería preguntar, en el tema de los despidos o la supresión de los puestos que hubo, ¿van a aumentarse? ¿Va a continuar esto? Porque la planificación era de muchos más, ¿verdad? Y entiendo que fue el Ministerio de Educación donde hubo más supresión de puestos. ¿Qué nos va a decir sobre el tema? ¿Van a continuar con esta medida o solamente va a ser el tope de estos 1.267, perdón? Mire, en relación a la supresión de puestos no ha quedado eliminada dentro del ordenamiento jurídico. Sigue vigente en el artículo 60
de la LOCEP. Yo, como ministra de Trabajo, desde los primeros días que asumí este cargo, siempre he sostenido que la LOCEP es un ordenamiento jurídico que está mal concebido. Solo como una prueba de lo mal concebido que está estas normas diseñadas para el sector público es que el artículo 47, y ustedes lo pueden observar y revisar en algún momento, así como quienes nos escuchan y nos ven en las plataformas digitales, concibe la supresión de puestos incluso para aquellos servidores que están en el sector público que no ingresaron mediante concurso de mérito y oposición. Usted sabe lo que significa aplicar esta normativa que fue diseñada por el Correato y que está vigente desde el año 2010, significa que casi el 90% de los servidores públicos que no ingresaron mediante concurso de méritos y oposición no deberían estar en los cargos. Sin embargo, el artículo 47 no ha sido derogado, está vigente. El artículo 60 vuelve a su originalidad, es decir, ese anexo que se le hizo en la Ley de Integridad Pública, que fue el último párrafo, ese anexo ya no está vigente, pero está vigente el primero y el segundo párrafo del artículo 60. Por tanto, la supresión de puestos puede seguirse dando de acuerdo a los razonamientos y los sustentos fácticos, económicos, administrativos y técnicos, como lo señala el artículo 60. Sin embargo, es importante establecer lo siguiente. Por parte de este Ministerio de Trabajo, nosotros en el razonamiento técnico y en los razonamientos fácticos consideramos que había una duplicidad de funciones de muchos funcionarios. Para esos cargos ya no se va a requerir contratar a más personas. El Ministerio de Trabajo ha disminuido considerablemente a funcionarios que hacían doble funciones y hasta triple funciones. Ese diseño debe ser considerado en los estatutos de los nuevos ministerios que pasaron a ser ministerios que van a absorber a otros ministerios. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene su estatuto de funcionamiento con objetivos claros. El Ministerio de Trabajo, por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Sin, entra a trabajar en los estatutos. Por eso nos delegó el presidente de la República que entremos a la fase de fusión. Los 6 ministerios, que son ministerios fusionantes, como el ministerio que usted acaba de señalar, se encuentra en este momento, al igual que el resto de ministerios, trabajando en los procesos de manuales de puesto y en los procesos de elaboración de estatutos. En ambos documentos normativos, el Ministerio de Trabajo tendrá una participación activa, porque el diseño de puestos lo tendremos que hacer de la mano con los nuevos ministerios que ahora van a absorber y que asumen funciones de ministerios que han sido absorbidos ya. Ministra, ¿y cuál es la línea de tiempo en este plan de terminar con esas descripciones de funciones y eliminar la duplicidad de funciones, valga la repetición del término? Estamos a contrarreloj, estamos en menos de 30 días que tenemos que cumplir y nosotros tenemos un presidente de la República que es un líder en el manejo no solo de las finanzas públicas, sino que también es un líder en la estructura del Estado y tiene la concepción muy clara y el Ministerio de Trabajo labora de la mano con la estructura que el presidente de la República ha diseñado. Además, es importante establecer lo siguiente: la eficiencia administrativa forma parte del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Daniel Noboa Sin y además fue aprobado por el seno legislativo. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros aquí en Punto de Orden esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y espero verlas pronto, pero de manera personal. Gracias. Sí, con gusto la esperamos aquí en la cabina, ministra. Buen día.